La calma que ves dentro de casa, esa que parece normal cuando cada cual va a lo suyo, está a punto de romperse por una decisión valiente, y no viene de quien más ruido hace, viene de quien más ha aguantado. Llevas tiempo notando miradas que duran un segundo de más, puertas que se cierran con un cuidado extraño, frases pequeñas que pesan luego toda la tarde, y por fin entiendo por qué eso no te dejaba descansar. Lo fuerte no es solo que alguien vaya a poner todo patas arriba, lo fuerte es que esa sacudida no trae ruina, trae limpieza, verdad, y un cambio que después vas a agradecer con el alma encendida. Veo tu reacción, primero te quedas quieto, luego repasas escenas viejas como cuando relees un mensaje, pensando si de verdad decía lo que tú sentiste, y entonces comprendes que no estabas exagerando nada. Lo que se mueve dentro de tu casa, no empezó hoy, llevaba cocinándose entre silencios, favores mal cobrados, y una tensión sorda que se pegaba al cuerpo incluso en los días tranquilos. Has intentado mantener el equilibrio, tragándote comentarios para no discutir, quitándote importancia para que todo siguiera funcionando, pero esa costumbre de sostenerlo todo también cansa, y últimamente se te nota hasta en la forma de suspirar. Veo una mesa compartida, una conversación que parece normal por fuera, y de pronto una frase mal colocada, un gesto de desprecio apenas disimulado, y esa sensación de querer levantarte sin hacer ruido. Si quieres que esta verdad ponga orden de una vez, escribe abajo, se acabó el aguante, deja tu like y suscríbete, porque lo que estoy viendo merece que no apartes la mirada ni un minuto. No me hablan de un estallido caprichoso, me hablan de una persona de casa que ha llegado al límite, alguien que parecía ceder siempre, alguien que incluso daba la impresión de no enterarse de nada, y precisamente por eso va a sorprenderte más. Esa persona ha observado muchísimo, ha escuchado conversaciones a medias, ha unido detalles que los demás dejaron sueltos, y ahora tiene entre las manos una verdad tan clara, que ya no puede seguir fingiendo normalidad. Puede ser quien cocina en silencio mientras los demás opinan, quien recoge después de todos sin pedir nada, quien cambia de tema para que no se note la tensión, y aún así por dentro ya tomó una decisión. Aquí aparece el primer giro, porque no se trata solo de sacar un secreto a la luz. Se trata de romper una dinámica vieja, una de esas que parecen costumbre familiar, pero en realidad eran una carga injusta. Y cuando esa persona hable, o actúe, más de uno va a descubrir que llevaba años subestimando a quien más entendía la casa por dentro. Tú ya lo intuías, aunque a veces te dijeras que eran imaginaciones tuyas, porque es muy humano dudar de lo que uno percibe, cuando convive con personas capaces de negar lo evidente con una cara serena. Lo noto en ese cansancio raro de llegar a casa y no poder relajarte del todo, como cuando intentas ver una serie para desconectar, pero una frase pendiente te zumba detrás de la frente. Quiero saber si también notas esos cambios mínimos, los silencios más largos, las respuestas con filo, dímelo abajo, porque esa sensación que llevas no está pidiendo drama, está pidiendo comprensión. La tensión no nace solo de una discusión futura, nace de un reparto desigual, de una verdad incómoda sobre dinero, apoyo, responsabilidades, o decisiones tomadas a espaldas de alguien que merecía respeto. Veo papeles guardados, una promesa que se fue aplazando, una conversación pendiente sobre un gasto, una mudanza, una ayuda ofrecida a medias, y todo eso construyó una pared invisible dentro del mismo techo. Lo que parecía una molestia pequeña, ahora se entiende mejor, porque no era una tontería suelta, era la señal de que dentro de casa, alguien llevaba tiempo cargando con más de la cuenta. También aparece una persona que intenta quedar bien con todos, que cambia el tono según con quién habla, y que cuando se vea descubierta, va a intentar disfrazar la verdad de malentendido. Pero aquí no veo confusión, veo memoria, veo hechos bien guardados, y veo una escena cercana donde por fin, alguien dirá lo que nadie quería escuchar en voz alta. No te asustes si en este punto sientes una mezcla rara de alivio y miedo, porque una parte de ti desea que todo se aclare, y otra teme que la calma conocida se rompa para siempre. Esa mezcla es muy normal, se parece a cuando sabes que debes abrir una conversación importante, y pasas horas posponiéndola aunque por dentro ya no puedes con el nudo. Lo importante es que esta ruptura no llega para dejarte sin suelo, llega para quitar una falsedad que estaba ocupando demasiado espacio, y cuanto antes caiga, antes vas a respirar mejor. Veo además un detalle que cambia bastante la lectura, porque la persona que va a reventarlo todo no lo hará en un arrebato ciego, lo hará con una claridad que lleva tiempo preparando, y eso altera por completo las consecuencias.
No será un portazo vacío, será una postura firme, una revelación dicha con datos, un límite puesto sin temblor, o incluso una decisión práctica que obliga al resto a reaccionar de verdad. Ahí aparece tu papel, porque no estás destinado a quedarte al margen. Vas a reconocer enseguida quién dice la verdad, incluso si al principio el ambiente se llena de versiones interesadas. Me interesa saber si en tu casa también existe esa persona que sonríe por fuera, pero por dentro ya tomó nota de todo, porque ese tipo de silencio nunca es tan inocente como parece. Puede que esa escena llegue después de varios días extraños, con gestos raros, llamadas cortas, idas y venidas, o con una frase suelta que de pronto te haga entender piezas viejas bajo otra luz. Y lo más fuerte es que cuando ocurra, recordarás momentos en los que ya viste señales, solo que entonces aún no tenías el mapa completo para nombrarlas. También veo un vínculo contigo muy íntimo, porque esta situación no solo va de lo que pasa en la casa, va de lo que tú permites, de lo que callas por amor, y de la lealtad que a veces te ha hecho aceptar demasiado. Has hecho de mediador sin querer, has intentado proteger a quien estaba frágil, y en ese intento quizá has dejado tus propias necesidades para más tarde, como quien guarda una factura incómoda en un cajón para no verla ese día. Lo que viene te enseña algo poderoso, que sostener a los demás no sirve si la base está torcida, y que a veces la mayor muestra de cariño es dejar que la verdad incomode un rato. Cáncer, llevas una temporada caminando por casa con antenas puestas, detectando cambios de humor que nadie comenta, pequeños roces que se disimulan con rutina, y ese cansancio de fingir que todo va bien cuando el ambiente ya no acompaña. No es que estés viendo fantasmas, es que convives con una verdad a medias, una de esas que se notan en cómo alguien evita ciertos temas, en quién desaparece justo al hablar de cuentas, o en quién cambia de tono delante de otra persona. Ahora mismo la situación está en un punto delicado, porque varias personas creen seguir controlando el relato, pero una pieza importante ya no está donde estaba, y eso va a moverlo todo más rápido de lo esperado. Lo que me enseñan es muy concreto. Una persona de tu casa empieza a cansarse de quedar como la exagerada, la débil, o la que siempre tiene que entender a los demás, y esa etiqueta se le va a caer de encima. Cuando eso ocurra, no solo cambiará el clima de la casa, también cambiará tu forma de mirar ciertas alianzas, porque alguien que parecía secundario va a volverse decisivo. Veo a una persona muy hábil con las palabras, alguien que sabe decir justo lo necesario para salir bien en la foto, pero luego deja a otros arreglando el desorden real, y eso ya está demasiado visto. También aparece otra persona más reservada, que guarda tickets, fechas, mensajes, o recuerdos exactos de quién prometió qué, y esa memoria va a ser la diferencia entre un teatro más y una verdad incontestable. Dime abajo si conoces a alguien que siempre sabe girar la culpa, con una tranquilidad pasmosa, porque esa clase de habilidad, cuando se acaba, deja un silencio muy revelador. Aquí se confirma una sospecha que llevabas arrastrando, no era solo tensión emocional, también hay un asunto práctico que se ha gestionado mal, y que dentro de poco va a salir a conversación sin posibilidad de escapatoria. Puede tener que ver con dinero compartido, con una responsabilidad que recayó siempre en la misma persona, con un espacio de la casa que se usó sin respeto, o con una decisión importante tomada sin consultar. Lo curioso es que quien va a encender la mecha no busca pelea por orgullo, busca dignidad, busca poner nombre a lo que dolía, y ese matiz cambia por completo la fuerza de lo que va a pasar. Esto te toca más de lo que crees, porque una parte de tu serenidad reciente dependía de no mirar de frente un abuso pequeño pero repetido, de esos que se vuelven costumbre hasta que alguien se planta. Cuando escuches ciertas palabras, o veas una reacción concreta, vas a sentir una mezcla de vértigo y claridad, como cuando encuentras por fin aquello que faltaba, en un cajón lleno de cosas revueltas. Hay además una presencia familiar que intenta mediar, alguien que quiere paz de verdad, pero que durante demasiado tiempo confundió paz con tapar problemas, y ahora verá que esa estrategia ya no sostiene nada. Esa persona no es mala, de hecho aprecia mucho lo que aportas, pero llega tarde a una conversación que otros ya llevaron demasiado lejos, y por eso su intervención será útil, aunque no suficiente. Quiero saber si eres de quienes callan para no romper el ambiente, o de quienes ya no pueden tragarse ni una más, porque esa respuesta dice mucho del momento exacto que estás viviendo. La historia se pone interesante, porque lo que parecía un simple choque doméstico, esconde una competición de poder muy vieja, una lucha muda por decidir quién manda, quién tiene la razón,
y quién se beneficia del esfuerzo ajeno sin admitirlo. En esa lucha tú has sido testigo de detalles mínimos, una puerta cerrada demasiado rápido, una llamada cortada al entrar alguien, una frase cariñosa dicha solo cuando había público, y ahora todas esas escenas encajan. Lo que antes podía parecer susceptibilidad se convierte en prueba emocional, porque recordarás perfectamente cuando empezaste a sentir que en casa había dos versiones de la misma realidad. Veo además que una persona joven, o alguien con energía más impulsiva, puede ser quien diga en voz alta una verdad que los demás adultos llevaban años maquillando. Y aunque al principio se la intente desacreditar por formas o por carácter, terminará tocando un punto tan exacto que nadie podrá seguir desviando la conversación. No todo será gritos, y esto es importante, porque el verdadero vuelco puede llegar en un momento cotidiano, mientras se prepara una comida, se organiza una compra, o se habla de algo aparentemente simple. Ahí, en lo común caerá una frase que abrirá una grieta, y después ya no se podrá volver a esa falsa normalidad que parecía más cómoda para todos. Es de esas escenas que luego se recuerdan con detalle, el tono de voz, quién apartó la mirada, quién se puso a recoger cosas para no escuchar, y quién decidió quedarse sin moverse. Siento también que vas a entender a quién proteger, y eso vale oro, porque cuando una casa se sacude, enseguida aparecen culpas mal repartidas, versiones interesadas, y el intento de dejar como conflictivo a quien solo estaba diciendo la verdad. No compres el primer relato que te vendan, porque hay una persona intentando mantener una imagen intachable, mientras por detrás ha empujado decisiones, comentarios, o ausencias muy dañinas. Si ahora mismo te viene a la cabeza una escena concreta en la cocina, en el pasillo, o junto a una puerta medio cerrada, escríbeme si esa imagen sigue ahí, porque a veces la memoria ya traía la respuesta. Veo además una consecuencia inesperada. Alguien de fuera de la casa puede enterarse de lo que pasa, un familiar cercano, una amistad de confianza, o una persona que termina siendo testigo indirecto. Y lejos de complicarlo todo, esa mirada externa va a validar lo que ya sabías, porque cuando un ambiente se ha torcido mucho, escuchar a alguien decir esto no es normal da una paz inmensa. Lo más importante es que la casa empieza a dividirse con claridad, no entre buenos y malos simples, sino entre quienes sostienen la verdad, y quienes sostienen la apariencia. No te sorprendas si en estos días notas más cansancio del habitual, o si te da por recordar escenas antiguas mientras haces tareas simples, porque tu mente está reorganizando piezas que durante mucho tiempo soportaste por puro afecto. Este proceso remueve, pero también fortalece, y dentro de poco vas a reconocer que esa incomodidad presente es el precio de una limpieza necesaria, no una señal de fracaso. Lo que se rompe aquí no es tu paz, es la costra que tapaba un problema, y cuando esa costra caiga, empezarás a ver con una claridad que ya nadie podrá quitarte. Cáncer, lo que cambia ahora no es solo la situación, cambia el significado de todo lo anterior, porque esa persona de casa que parecía reaccionar tarde, en realidad llevaba mucho tiempo esperando el momento exacto para no ser desmentida. De pronto entiendes que ciertos silencios no eran cobardía, eran estrategia, que ciertas ausencias no eran frialdad, eran distancia para observar mejor, y que algunas sonrisas forzadas escondían un cansancio enorme. Esta nueva lectura da la vuelta a la escena, porque quien parecía tener menos fuerza emocional, es quien mejor ha entendido el tablero, y eso deja muy tocada a la persona que se creía intocable. También veo que vas a sentir una especie de descarga interna, como cuando por fin te confirman algo que intuías, y te das cuenta de que no estabas siendo raro, estabas percibiendo demasiado bien. A partir de aquí, cada gesto cobra otro valor, y por eso te pido atención, porque una persona que parecía proteger la armonía, puede haber estado protegiéndose solo a sí misma. Aquí entra un giro que da auténtica sacudida, porque la persona que va a reventarlo todo quizá no hable primero, quizá actúe de manera tan clara que las palabras se queden cortas, y ese gesto va a tener más fuerza que cualquier discusión. Veo llaves, veo una decisión sobre dónde dormir, veo una bolsa preparada, un cambio de cerradura simbólico o real, una cuenta separada, una mesa vacía en una cena donde siempre estaba la misma presencia. No te digo esto para meter miedo, te lo digo porque la ruptura con la vieja dinámica no será teórica, tendrá una forma visible, concreta, y por eso a más de uno le va a costar negar lo evidente. Lo que antes era manipulable a base de discurso, ahora se vuelve imposible de maquillar porque el cuerpo, la rutina y los hechos toman la palabra. Y ahí aparece tu sorpresa,
porque esa decisión visible puede traer más alivio del que imaginabas, incluso si las primeras horas resultan tensas y rarísimas. Veo a otra persona intentando llegar tarde con promesas, con esa clásica urgencia repentina, que solo aparece cuando siente que pierde terreno, y eso te va a dar mucha información. Porque quien de verdad quería arreglar algo, lo habría hecho cuando aún se hablaba en voz baja, no cuando la otra persona ya tuvo que levantar un muro, para no seguir siendo arrasada. Escríbeme si alguna vez te juraron cambiar justo cuando estabas a punto de irte, porque esa carrera de última hora deja una sensación muy concreta, y seguro sabes de cuál te hablo. El descubrimiento más delicado es que quizá, te habías puesto en medio sin querer, tratando de entender todas las versiones, y eso te hizo cargar una culpa que no era tuya. Tú no provocaste esta fractura, ni fallaste por no haberla solucionado antes, simplemente conviviste con personas que normalizaron una tensión injusta, y nadie puede arreglar solo lo que varios se empeñan en negar. Cuando esa verdad te baje al cuerpo, vas a notar una paz extraña, una de esas que no hace ruido, pero que de pronto te deja dormir mejor, o responder con menos ansiedad. También veo que un recuerdo viejo, tal vez de meses atrás, regresa con otro sentido, una frase dicha en broma, un comentario sobre dinero, una queja minimizada, y ahora por fin se entiende como advertencia. Eso cambia tu relación con el pasado inmediato, porque deja de ser un montón de dudas sueltas, y se convierte en una línea bastante clara de lo que estaba pasando. La persona que intentó controlar el ambiente no esperaba resistencia organizada, y menos aún no esperaba que otras presencias de la casa empezaran a recordar detalles, a comparar versiones, o a apoyar en silencio a quien se cansó primero. Ese apoyo no será ruidoso al principio, pero será firme, y a veces basta con que alguien diga eso no fue así, para que todo el castillo de excusas se tambalee. Veo un momento especialmente importante. Alguien escucha una conversación, o presencia una escena, y a partir de ahí deja de mirar para otro lado. Lo interesante es que este testigo puede convertirse en pieza clave, porque no tiene la carga emocional de quien ya estaba implicado, y precisamente por eso su palabra pesa muchísimo. Cuando esa intervención aparezca, una máscara se cae sin remedio, y entenderás por qué ciertas personas empezaron a ponerse nerviosas antes de tiempo. No todo quedará resuelto de golpe, y te lo digo con honestidad, porque después del estallido llega una fase rara, esa en la que se recolocan objetos, horarios, afectos, y hasta costumbres tontas que parecían eternas. Pero aquí está la recompensa inmediata. La verdad deja de ser un susurro privado y se convierte en algo compartido, y eso te devuelve una sensación de cordura que hacía falta desde hace tiempo. Quiero saber si a ti también te pesa más el silencio que la discusión, porque cuando una casa calla demasiado, hasta el ruido de un vaso en la encimera parece decir más de la cuenta. Todavía queda una capa muy importante, porque detrás de este caos asoma una oportunidad inesperada para ti, una posibilidad de decidir desde un lugar más libre, más limpio, y mucho menos pendiente de complacer a quien confundía cercanía con obediencia. Si has estado pensando en cambiar rutinas, proteger mejor tu dinero, poner condiciones, o incluso reorganizar tu espacio y tus horarios, esta sacudida va a darte el impulso que faltaba. Lo que parecía amenaza se convierte en permiso, y ese cambio de mirada te va a levantar por dentro, de una manera que aún no alcanzas a medir. Cáncer, la recompensa ya asoma, y no viene en forma de cuento perfecto, viene en forma de alivio real, de conversaciones más claras, de límites entendidos, y de un espacio que poco a poco vuelve a sentirse habitable. La persona que va a reventarlo todo no destruye tu hogar, destruye una mentira instalada dentro del hogar, y esa diferencia es la que te permite mirar el futuro, con esperanza en vez de con desgaste. Veo un antes y un después muy marcado, porque una vez que la verdad se nombra, ya no hace falta gastar tanta energía en interpretar gestos, adivinar intenciones, o justificar lo injustificable. Incluso quienes al principio se resistan, acabarán adaptándose a un nuevo orden, porque cuando una dinámica vieja deja de recibir alimento, se cae sola más rápido de lo que parece. Lo mejor es que tú recuperas sitio emocional, vuelves a sentir que tu palabra pesa, que tu descanso importa, y que no tienes por qué vivir en tensión para que otros estén cómodos. Aparecen oportunidades concretas, y esto me gusta mucho, porque después del ruido llega una etapa de decisiones prácticas bien hechas, un acuerdo más justo, una organización más sana, o una ayuda material que por fin se distribuye mejor. También veo mejoras pequeñas pero muy valiosas, dormir sin dar tantas vueltas,
notar menos presión al entrar en casa, recuperar ganas de cocinar, ordenar, o simplemente sentarte sin sentir el ambiente encima. Si quieres que en tu casa se respire paz de la buena, escribe abajo, aquí manda la verdad, regala tu like y suscríbete, porque este cambio merece entrar con fuerza en cada rincón de tu vida. Una parte hermosa de lo que viene es que alguien cercano te va a sorprender para bien, una persona que quizá tardó en posicionarse, pero que cuando lo haga tendrá un gesto claro, útil y muy distinto de las palabras vacías de otros momentos. Puede ofrecer apoyo, abrir un espacio, interceder con sensatez, o simplemente decir lo que nadie dijo cuando más falta hacía, y ese gesto va a emocionarte más de lo esperado. Porque cuando uno ha pasado mucho tiempo intentando sostener el ambiente, cualquier ayuda sincera se siente como agua fresca, después de una semana durísima. También te veo más fuerte en lo cotidiano, que es donde de verdad se nota una transformación, porque no basta con entender algo, luego hace falta aplicarlo en la forma de hablar, de responder, y de cortar lo que antes tragabas. Cuando alguien vuelva con medias verdades, vas a detectar el truco enseguida. Cuando intenten cargarte una culpa prestada, ya no la recogerás, y cuando aparezca el viejo teatro del victimismo, sabrás quedarte fuera. Dime si eres de quienes necesitan un rato a solas, para ordenar la cabeza después de una bronca, porque tu forma de recomponerte también cuenta, y merece tener un lugar respetado. Veo además una apertura económica o material ligada a este cambio, no necesariamente un golpe de suerte gigante, sino una mejora muy concreta que te devuelve margen, dignidad, y capacidad de elegir con menos presión. Puede ser una ayuda que se desbloquea, un gasto injusto que deja de recaer en la misma persona, una oportunidad de trabajo que aparece justo cuando hacía falta, o una reorganización que te permite respirar mejor. Lo interesante es que este avance no llega por casualidad, llega porque al caer la mentira, también cae una fuga de energía y recursos, que llevaba demasiado tiempo drenando la casa. En cuanto se ordene ese punto, notarás que hasta tu cabeza funciona distinto, más ligera, más enfocada, y con menos sensación de ir apagando fuegos ajenos. Aquí se confirma que el estallido no era castigo, era la puerta incómoda hacia una estabilidad más limpia y más tuya. No pases por alto algo muy sencillo y muy poderoso, vas a empezar a confiar más en lo que notas, en eso que te avisa cuando un tono no cuadra, cuando una promesa suena vacía, o cuando una aparente calma solo es una pausa rara. Esa confianza no te vuelve desconfiado, te vuelve sabio, y esa sabiduría se nota en decisiones pequeñas, en no ceder por inercia, en pedir claridad, y en dejar de justificar comportamientos que siempre te encogían por dentro. Quiero saber si últimamente valoras más una casa tranquila o una casa bonita, porque cuando se ha vivido tensión, la paz cotidiana se convierte en un lujo sagrado. A nivel emocional, esta etapa te limpia una tristeza antigua que quizá no sabías nombrar, una pena nacida de sentirte responsable, de arreglar cosas que no te correspondían, o de querer salvar vínculos que solo funcionaban si callabas demasiado. Cuando eso se suelta, vuelve parte de tu alegría natural, esa que no necesita permiso para aparecer, esa que te hace sentir ganas de mover muebles, de abrir ventanas, de encender música, o de llamar a alguien querido. Veo incluso un reencuentro bonito contigo, con tu propia forma de habitar el día, más ligera, más firme, y menos pendiente de sostener a quien no se sostenía solo. No descartes que después de este cambio, una relación importante mejore mucho, porque al salir la verdad, también mejora la calidad del afecto, entre quienes sí quieren construir algo limpio. Y si alguien tuvo que apartarse, lo hará dejando más espacio para vínculos honestos, para acuerdos claros, y para una intimidad doméstica menos cargada. Lo último que necesito decirte es precioso, porque no termina en bronca, termina en reconstrucción, en una casa más verdadera, en un corazón menos agotado, y en una versión tuya que ya no confunde amor con aguantarlo todo. Lo que estaba torcido se corrige, lo que estaba oculto se nombra, y lo que parecía amenaza, acaba siendo el inicio de un orden mucho más justo para ti. Escríbeme si en el fondo ya sabías que este cambio iba a llegar, porque cuando el alma se cansa de fingir, suele reconocer la verdad mucho antes que la cabeza. Quédate con esta certeza, vas a salir mejor de lo que entraste, con más claridad, más respeto por ti, y una paz que por fin se nota en lo pequeño, y aquí te espero con todo mi cariño en la próxima lectura.